es Antonio Ujiros Álvarez y soy el jefe del Servicio Municipal de Espacios Verdes del Ayuntamiento de León. Luis Miguel García Copete, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, y hoy nos encontramos en el Parque de Quevedo, en el barrio del Crucero. Me llamo Serafín Freijo Llamazares y soy el presidente de la Asociación Ornitológica Leonesa. Soy Juan Matas Caballero, catedrático de Literatura Española en el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León. Soy Alexia Chao, guía de la empresa Tu Guía en Salamanca, y estamos en el Jardín de la Merced. Me llamo Raúl de Tapia, soy biólogo, dirijo la Fundación Tormes en Salamanca y os invito a recorrer este espacio ajardinado de la Plaza de la Merced. En esta ocasión, los protagonistas tienen nombre propio. Empezamos por el de la capital leonesa. Estamos en el Parque de Quevedo, en el León, en el barrio del Crucero, barrio tradicionalmente ferroviario, y este es uno de los parques más emblemáticos de nuestra ciudad. Esto era el parque de maquinaria de obras públicas. Aquí lo que había eran apisonadoras, máquinas niveladoras, era la que se guardaban aquí. Se llegó al acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para que cedieran este terreno y poder hacer este parque. Se inició su construcción a partir del año 1980 y finalizó en el año 1984 y ha tenido varias ampliaciones en el año 86 y 88. Hay parque infantil, hay parque paseo y también hay canchas polideportivas. Yo creo que es un parque que tiene mucho uso y que incluso también se hacen actividades culturales, incluso una asociación de vecinos tiene aquí su propia sede. Creo que es un parque que tiene mucha vida y que cohesiona mucho el barrio. Aquí contamos con pavos reales, gallinas, patos, también tenemos un aviario con perdices, alguna oca, o sea, es un parque que tiene una importante fauna que habita dentro del propio parque. Es nuestro buque insignia como parque. Tiene 5 hectáreas, ha sido galardonado por la entidad de bandera verde Green Flag Award. Es un premio de carácter anglosajón, es la misma asociación que también otorga las banderas azules en las playas, y realmente lo que pone de manifiesto un galardón de la Green Flag es la gestión ecológica y la biodiversidad y la utilización del parque. Es un conjunto de características, no que sea muy bonito, sino que sea un parque funcional y que esté mantenido de una forma ecológica, sostenible y que realmente sirva para el disfrute de los ciudadanos. Esta bandera verde nos la concedieron en el año 2019 y a partir de ese momento la hemos ido renovando año tras año. Cada año vienen unos jueces de la asociación de Green Flag para comprobar si el parque sigue cumpliendo las características que se tenían cuando se otorgó la bandera.
en este parque hay una colección de árboles muy interesantes desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista del valor patrimonial que tienen. Empezando por las sóforas, tenemos la mejor colección de sófora japónica, el árbol de la miel, que hay en todo el municipio de León. Estamos debajo de unos pinos piñoneros que tienen un tamaño... Estos pinos estaban aquí antes de hacerse el parque, cual tienen un tamaño extraordinario, probablemente estemos entre los árboles más grandes en tamaño, en volumen, de todo el municipio de León. Tenemos también una colección de magnolios espectacular, que es la de la Magnolia grandiflora, y también tenemos ginkgo biloba, tenemos castaños de Indias, tenemos cedros, tenemos los 3 tipos de cedros, el Atlántica, el deodara, y también tenemos una colección muy interesante de encinas y de cipreses. En su conjunto, desde luego, es el parque más interesante y más rico desde el punto de vista biológico de todo el municipio. Desde mi punto de vista, sí. Desde luego, en su conjunto, la colección de animales y plantas que hay en el Parque de Quevedo es la oferta más interesante de todo el municipio. Este parque es muy visitado por un colegio público que está aquí cerquita. Estamos en el barrio de Crucero Pinilla, uno de los barrios más populosos de la ciudad, que todos los años, casi siempre en primavera, suelen hacer visitas guiadas por el parque. Y en un momento dado, con el fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, el gran naturalista español, los propios niños del Parque de Quevedo impulsaron un reconocimiento a la memoria de Félix Rodríguez de la Fuente y se plasmó en esa piedra un homenaje. Aquí hubo una jaula, cuando se colocó eso, una jaula de aves que estaba también gobernada conjuntamente con la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, y aquí se hizo un conjunto debajo de este árbol con ese monolito. Todo el norte del parque hay una gran chopera. Claro, antes, como ya os hemos explicado, esto era el parque de maquinaria de obras públicas. Cuando Obras Públicas tenía maquinaria propia que utilizaban para el mantenimiento de las carreteras, era maquinaria de mucho volumen y en algún sitio tenían que estacionarlas, ¿no? Entonces, ese estacionamiento se hacía en este parque. Y el arbolado les proporcionaba sombra. Para la propia conservación de las máquinas era interesante, ¿no? Entonces, sobre todo aquí había plantaciones de chopos, que muchas de ellas se extendían aguas arriba de la ribera del río Bernesga, y son los chopos originarios que había antes de construirse el parque. Se decidió conservarlos porque también son árboles, como el caso del pino piñonero, que si bien no sería un árbol ornamental, digamos, típico, no tiene unas cualidades ornamentales muy singulares, sí es cierto que es un árbol que ya cuando tiene ese volumen aporta un frescor, aporta una masa arbórea y una sombra que es muy interesante en los parques conservar porque facilita mucho el uso del parque. Últimamente hay un concepto que se incluye mucho, que es el tema de la biodiversidad. Pero claro, no toda la biodiversidad es buena y no toda la biodiversidad presentada de cualquier manera es interesante. Es bueno que haya insectos en las ciudades, pero de una forma controlada y de una forma que no llegue a afectar a la salubridad de las personas. Lo mismo pasa con las plantas. Y uno de los grandes problemas que tenemos que gestionar los gestores, valga la redundancia, de las zonas verdes, es la seguridad del arbolado, porque hay muchos colapsos de árboles senescentes. Los árboles senescentes, los árboles viejos, los árboles que ya han pasado un umbral de edad, que ya empiezan a ser un riesgo para la ciudadanía, hay que gestionarlos con mucho cuidado porque pueden provocar accidentes muy serios, como de hecho ha sucedido. Muchos parques que tienen una edad a partir de 40, 50 años, hay que empezar a hablar del riesgo y hay que gestionar ese riesgo porque una de las misiones que tenemos los servicios públicos es proteger a la ciudadanía.
Estamos en el Parque Quevedo, al sur de León. Este parque es muy acogedor, puesto que aquí encuentras juegos para los niños, al que le guste ver pájaros, hay variedad, sobre todo en primavera y verano. Pues se pueden encontrar desde pinzones, herrerillos, jilgueros, camachuelos, verderones. Pero aquí hay una fauna que siempre está. ¿Cuál es? Los mirlos, por ejemplo, están todo el año. Las urracas, las palomas torcaces. Detrás de mí está el lago de aquí del parque, en el que encontramos, la verdad que solo hay una variedad de patos, que es el lana de real. Hay pavos reales, antes había más también, pero la gente la verdad es que respeta poco. Son 5 hectáreas que están muy próximas al río Bernesga y lógicamente hay transferencia de las aves del río que ya vienen a los parques que están alrededor del río, pero aquí especialmente por la colección de aves que tenemos, es decir, incluso por la colección de peces. Aquí vienen las garzas del río muchas veces porque intentan capturar los peces, las carpas que tenemos en el estanque del parque. Y al revés, muchos animales, muchas aves del Parque de Quevedo que van al río o incluso a casas próximas que desbordan el cerramiento del parque. Hace unos años tenemos una anécdota que fue un dolor de cabeza para los técnicos municipales porque en unas casas próximas que había por aquí daban de comer a los pavos reales tirando migas a un tejadillo más bajito que había al lado de la casa y los pavos reales volaban a ese tejado para poder comer, se iban literalmente del parque. Yo mismo me he encontrado pavos reales de este parque en las calles aledañas al propio parque, ¿no? Eso es porque en algunos casos los animales vuelan y se acostumbran a ir a un sitio donde les dan de comer, teniendo en cuenta que claro, que son pavos reales, son aves enormes, y al caminar movían las tejas, provocaban goteras, eso dio lugar a reclamaciones, a quejas, hubo un lío tanto jurídico como biológico bastante considerable. Teníamos unas pajareras que nos había cedido el ayuntamiento, en las que recogíamos todas las citácidas que la gente no quería. O sea, ¿Las citácidas? Sí, son pájaros de pico curvo que no son rapaces, periquitos, loros. Mucha gente compraba esos pájaros y como son escandalosos, les echaban a volar. Entonces nosotros lo que hacíamos era que la gente nos llamase, íbamos a recogerlos y los metíamos en estas voladeras. Un día nos entraron ahí, nos cortaron la malla y nos llevaron todo. Y ya fue cuando decidimos dejarlo y devolver las instalaciones al ayuntamiento. Podemos señalar cosas muy características. El estanque, contamos una rocalla al lado que sirve para hacer funcionar la propia estanque y mover el agua. Contamos también con un templete. También se encuentran dos estatuas de Quevedo, que es el que da nombre a este parque. Otro también de Félix Rodríguez de la Fuente, porque yo creo que es una cuestión de justicia, un parque tan vinculado. Yo creo que siempre en su momento se quiso hacer un parque muy vinculado a la naturaleza, con tanta fauna y flora, y yo creo que también se decidió en su momento pues también dedicarle un pequeñito espacio a Félix Rodríguez de la Fuente.
Parque de Quevedo, y es un homenaje a la figura de Francisco de Quevedo, que de alguna manera estuvo vinculado con León. Vamos a hacer una pequeña semblanza. ¿Quién fue? Quevedo fue uno de los grandísimos escritores de nuestro siglo de oro. El siglo de oro es una de las etapas más ricas, si no la más rica, de toda la literatura escrita en castellano, y Francisco de Quevedo es una figura principal de la poesía, fundamentalmente, de la poesía que se escribía en el siglo XVII, junto con la otra figura, también rival, don Luis de Góngora. Y prácticamente la cuna o la fuente a la que todas las generaciones posteriores vuelven de forma sistemática para construir su propia creación poética. Sin lugar a dudas, la obra cumbre de toda la literatura española es la de Luis de Góngora, hermanado con don Francisco de Quevedo. Este poeta que nació en 1580 y que falleció en 1645, perteneciente por lo tanto ya a una generación consolidada de poetas del barroco. Fueron, digamos, los grandes rivales. Pasa mucho en la literatura, supongo que en todos los campos, en el arte, que hay muchas leyendas urbanas. Y aquí está la leyenda urbana de que Góngora tenía enemistad con Quevedo. En la base es verdad, hubo enemistad entre ambos, pero realmente la enemistad viene de Quevedo hacia Góngora. Quevedo es casi 20 años más joven que Góngora y él sentía la necesidad, digámoslo así, de matar al padre, emularlo, pero al mismo tiempo destacar sobre la figura de Góngora. Y el que empezó los ataques absolutamente virulentos contra don Luis fue don Francisco. A don Luis le parecía un niño respondón, díscolo, hasta que llegó un punto en que le hacía daño de esos ataques, y ahí empieza esa polémica riquísima, muy divertida, pero imagino que muy dura para ambos, ¿no? ¿Cuál es la vinculación? Porque Quevedo no es castellano y leonés. No, Quevedo es un poeta vinculado siempre al ámbito madrileño. No, a León viene por una desgracia, viene porque fue delatado, no se supo quién lo delató, tampoco se sabe la causa, no hubo un proceso judicial, no tuvo oportunidad de defenderse y el pobre hombre pues acabó 3 años y medio en San Marcos, que en la época era convento de la Orden de Santiago. Quevedo pertenecía a esa orden y fue recluido, ya digo, durante 3 años y medio en San Marcos. Esa es la vinculación para él desdichada con León. Yo no sé si se revolvería en la tumba al saber que le dedican un parque en la ciudad de León. El trato, que en los primeros meses debió de ser durísimo, con el paso del tiempo debió de ser algo más suave, encontrarse algo más cómodo, pero en cualquier caso, sí, él siempre en su epistolario, en sus cartas, a cada 2 por 3 decía que me cambien de prisión y de tierra. Se quejaba amargamente del frío, fundamentalmente del frío, de la incomodidad, del rigor, del castigo, sí. Quevedo tiene una literatura muy comprometida, ¿no? Para bien y para mal, en el sentido de que te puede caer más o menos simpática la figura. Reconozco que a mí su pensamiento político me parece, incluso para el contexto de la época, muy reaccionario. Esa actitud tan comprometida, tan atrevida, a grandes sinsabores, ¿no? Ese compromiso político él siempre lo tuvo. Él, por ejemplo, escribió desde San Marcos, desde la cárcel parece, o al menos ahí retocó esos escritos, escribió varios opúsculos de carácter político contra la revuelta que había habido en Portugal y en Cataluña. Quevedo fue muy crítico siempre, bueno, casi siempre, en la primera etapa cuando llega el conde duque de Olivares al poder,
Él le doraba la píldora, como hicieron todos cortesanos, ¿no? Hacían de cortillante, pero conforme iba pasando el tiempo, digamos que no le caía nada simpática la política del conde duque de Olivares. Además, Quevedo era siempre muy partidario de que gobernara el rey directamente, nada de validos, ¿no? Y entonces fue muy crítico con el conde duque de Olivares. Claro, el conde duque de Olivares era omnipotente, cansado de las críticas de Quevedo, no respetó que fuera Quevedo, que ya era un hombre muy famoso, decidió recluirlo en San Marcos. Se cree que es una operación desde el poder. Falso delator, o sea, el delator que fuera, digamos, era un testaferro del conde duque de Olivares en realidad, ¿no? Es una represión política lo que padece Francisco de Quevedo. Las colecciones más importantes que tenéis en la ciudad de León. Sí, de una especie en concreto, que es la sófora japónica, que el nombre común es el árbol de la miel. Es un árbol que es similar a una acacia, pero tiene la peculiaridad de que florece en pleno verano. Justo cuanto más calor hace, normalmente las plantas florecen bien en primavera, que es la floración más importante, y luego en otoño hay una segunda floración un poco más discreta, eso es lo habitual. Sin embargo, de los pocos árboles que ofrecen flores en verano, aunque sea una floración relativamente discreta, es este. Los técnicos municipales en general, los que hacemos nuestro trabajo dentro de las ciudades, y nos ocupamos del mantenimiento de los parques públicos, muchos de ellos tenemos una formación en fitopatología, en entomología agrícola, en fitosanitarios, pero cuando te vienes aquí te das cuenta de que la principal plaga o la principal amenaza, digamos, que tienen las plantas y por supuesto el mobiliario y las infraestructuras de las zonas verdes no son insectos, sino que es el ser humano. Los hurtos, los actos vandálicos, los malos usos, los botellones, en fin. Ese tipo de situaciones generan muchísimos costes de mantenimiento, consumen muchos recursos para el mantenimiento de los espacios públicos. Llegamos a Salamanca para caminar por el Jardín de la Merced. Estamos en lo que fue la antigua judería en Salamanca. Estamos en la Plaza de la Merced, judería, que llegó a categoría de aljama porque teníamos rabino. Salamanca llegó a tener 3 sinagogas. En 1200 es cuando se fueron fundando y creciendo y haciendo estas sinagogas a lo largo del siglo XIII. Teníamos la sinagoga vieja, que estaba al lado de la iglesia de San Millán, la sinagoga menor del Postigo Ciego, que es lo que es ahora la Facultad de Matemáticas, y luego la sinagoga nueva, que es lo que es ahora el Jardín de la Merced. Tuvieron mucha importancia, dejaron de existir en 1492 cuando se expulsó a los judíos por orden de los reyes católicos. Después de la expulsión de los judíos, este espacio, sobre todo el espacio de la sinagoga menor y la sinagoga nueva, pasaron a ser
casas, por un lado, se entregaron a personas particulares, y la otra parte, lo que es ahora la Facultad de Matemáticas, la Sinagoga Menor, se entregó a la Orden de los Mercedarios. Esta orden, fundada por Pedro Nolasco, lo que se dedica es a la misericordia con los cristianos cautivos. Hicieron un convento, un colegio convento, como muchos de los conventos que se crearon en esta época en Salamanca, en el siglo XV. La Orden de los Mercedarios creció bastante en Salamanca. ¿Qué pasó? Pues que este primer convento-colegio se fue ampliando hasta ocupar lo que ahora también es el Jardín de la Merced. Que llegara Napoleón. Aquí, como sabéis, Napoleón destruyó muchos de los monumentos que teníamos. Pues con Napoleón este convento quedó muy dañado. Después, además, llegó la desamortización de Mendizábal, lo que hizo que perdiera su uso, se cerró por completo y se convirtió prácticamente en un solar. Es decir, que si llegamos al siglo XX, en el siglo XX prácticamente no quedaba nada. En el siglo XX el Ayuntamiento de Salamanca lo compró, lo utilizó para diferentes fines. La parte que es ahora la Facultad de Matemáticas tuvo diferentes usos. Escuela de maestras, que es por el que tenemos ahora el cartel. Y el jardín era un pequeño jardín de la escuela o de los fines que tuviera en ese momento. En los años 70 estaba todo bastante dañado, muy degradado. Así que en los años 70 el ayuntamiento lo que hizo en el 73 fue presentar un proyecto para hacer un jardín nuevo. Y en el 74 ya abrió como Jardín de la Merced. Tiene el nombre de la Merced por el antiguo convento de los Mercedarios, y lo que hicieron en el proyecto fue presentar un jardín que tuviera como dos partes: la zona norte, la zona que está más fuera, con una zona de parterres, cipreses y una fuente en el medio, y luego la zona sur, que es la que está pegada al río, a la muralla, una zona de mirador. Resulta un jardín recoleto, recogido. Lo primero que nos va a llegar al ojo es esta cobertura de cipreses. El desarrollo del jardín es muy geométrico, tiene formas muy angulosas con los parterres y va distribuyendo el conjunto de la vegetación a través de un pasillo rectangular que permite que rodeemos todo el conjunto, y luego una cruz central que va a tener también otra distribución del arbolado también muy interesante. Para mí sería un jardín francés, muy pequeñito, pero tiene ese toque tan humanizado. El jardín inglés sería un jardín más silvestre, pero aquí vemos un jardín muy cartesiano, ¿no? Tenemos este cuerpo de ciprés que decíamos. Hay 3 cedros en la parte central, hermosos y además muy interesantes, porque el cedro presenta las piñas erguidas, en vez de péndulas, en vez de colgantes, las presenta erguidas y le da un diseño muy agradable, muy diferente. Tenemos también las fotinias, que cambian de color a lo largo del año, tienen unos rojos, unos burdeos
muy llamativos. Vas a poder disfrutar de esa entrada de la primavera, de una primavera prematura con un cerezo del Japón, que suele ser de los primeros que saca la flor. Y no podemos olvidar tampoco una cobertura de hiedra que tiene en los muros, que supone un lugar muy interesante para el canto de las aves, porque ahí se nos van a meter los mirlos y que va a acompañar al entramado de vegetación que son los cipreses en ese coro, ya que los cipreses son lugares ideales para los verdecillos que tienen, y por supuesto la algarabía, ¿no? La chiquillería de la calle que decía Machado, que son los gorriones. Un jardín siempre verde lo que implica es un atractivo constante. El verde tiene un efecto psicológico muy potente en los humanos. Genera un estado plácido de bienestar, relaja el estrés, relaja la ansiedad y es una elección a la hora del diseño. Tiene esa estética constante que se pierde cuando el árbol es caducifolio, aun cuando el árbol caducifolio también resulta muy atractivo porque es en el momento en el que ves la arquitectura del árbol, en el otoño y en el invierno, lo ves como si fuera una iglesia con sus arbotantes, con sus contrafuertes. Poder tener ese enriquecimiento de jardines siempre verdes y jardines caducifolios, yo creo que aporta valor, ¿no?, al conjunto del patrimonio verde de la ciudad. Ahora que tenemos esa posibilidad desde Google Maps o Google Earth, cambiar la cuenca visual, cambiar la percepción es muy llamativo. Vamos a ver además el jardín con los ojos de la persona que lo diseñó, porque el diseño del jardín se hace en una vista cenital, ¿no?, desde arriba. Tiene una estética muy interesante de nuevo porque junto con las baldosas de granito tenemos este empedrado de cantos de río, que era una forma muy tradicional antaño de generar los viales, que tiene también sus figuras, tiene sus rombos, y eso se sobredimensiona cuando lo ves desde el aire. Jardines tienen cierta importancia desde el punto de vista turístico, porque sí que es verdad que muchas veces nos centramos en las piedras, ¿verdad?, en los monumentos, en los palacios, las iglesias, pero los jardines también nos cuentan y son testimonios de la historia de la ciudad. Pues quizá el jardín más famoso que siempre se conoce es el Huerto de Calixto y Melibea, pero este jardín es un jardín precioso que está muy cerca del casco histórico, muy cerca del centro, de las catedrales, de la universidad, está al lado, y es una zona muy tranquila. Y desde el punto de vista turístico es interesante por poder contar toda la historia que quizá no la vemos con nuestros ojos porque no se conserva mucho de la época medieval por Napoleón, básicamente, pero además de esto poder contar la historia que
que estuvo presente en esa época, en esta zona, y también poder ver desde el mirador el río, el puente romano y quizá qué es lo que podrían sentir estos primeros habitantes que hicieron sus poblados en las colinas de Salamanca. Más o menos la vista que tenemos es la vista que probablemente, si eliminamos todos los edificios nuevos, podrían tener ellos del río y el puente romano. Es un jardín público, entonces suele haber muchos estudiantes porque está justo al lado de dos facultades, la Facultad de Matemáticas y la Facultad de Ciencias, para esparcimiento. Cuando son los fuegos artificiales, pues mucha gente viene aquí para ver los fuegos artificiales, ya que estamos en un punto alto y tiene un mirador estupendo sobre el río Tormes. En algunas visitas sí, yo lo utilizo para poder explicar la historia de la judería de Salamanca. ¿Por qué no tenemos judería a diferencia de Segovia o Toledo? Pues nosotros la tuvimos y fue una importante, pero ahora mismo no se conserva. A veces pensamos que la edad de los árboles es la misma edad que la del jardín. No tenemos en cuenta que el árbol puede haber sido plantado ya con 10 o 12 años. Esa diferencia de casi 50 años, desde el origen hasta la actualidad, permite una maduración muy grande, aun cuando el crecimiento del ciprés pueda ser lento. Hay una parte dentro de lo que sería el casco histórico que revierte en lo monástico. No dejamos estar en una zona en la que estaban los colegios mayores, en la que estaban los cipreses, en parte de su simbología presente en los cementerios. Son los árboles más altivos, de mayor longitud, que recogen el alma de los muertos, de los caídos, y la elevan al cielo. Dentro de esta simbología del arbolado la tenemos dentro de la cultura celta con el tejo, que genera también esa misma unión entre el cielo y el suelo. Los jardines también hay que entenderlos como un ser viviente, y es que son así, ¿no? Tienen su propia dinámica, van expandiéndose, van creciendo, salen de las vallas con sus copas, y en este caso se hizo un anejo, un añadido, con un conjunto de tejos podados con una forma piramidal, con esa técnica de la topiaria, y siempre con ese acompañamiento del agua. Forma una especie de recibidor que combina muy bien en esa morfología, en esa silueta, con los propios cipreses. A medida que vayan creciendo vamos a ir viendo un hermanamiento de las copas. Es un jardín pétreo, ¿no? Me encanta esa palabra, pétreo. Bueno, hay jardines pétreos que están hechos con antiguos troncos fósiles, no es el caso, ¿no? Pero aquí, al estar la Facultad de Geología, se ha querido tener dentro del conjunto ajardinado un espacio con una exposición de rocas. También forma parte de la cultura japonesa, del jardín japonés, esos jardines pétreos que tienen además gravas que se van peinando, y en este caso tiene esa doble función, va a tener una función de esparcimiento, pero tiene a la vez una función didáctica. Este espacio soporta ocio a la gente, relajación. Vienes al parque y te relajas, te sientas, que es un parque muy acogedor.
sitios en los que se haga deporte. Desde el momento de la pandemia también se han utilizado mucho, nos han demandado mucho más que antes lo que es la cuestión de mesas de picnic. Yo creo que se hacen muchas más reuniones sociales en los parques, se les da otro uso más diferente de contacto social, y realmente lo que hay que fomentar es un uso más lúdico, deportivo, también de relación social, y creo que bueno, eso lo vamos logrando, y yo creo que es una de las cuestiones que sí la ciudadanía demanda. Se cierra por la noche. Casi todos los parques que tienen un valor patrimonial alto, por las noches se cierran, precisamente como protección para el propio parque, para que no haya problemas, ¿no? Pero para que no haya robos, para que no haya hurtos, para que no haya malos usos, ¿no? Obviamente la educación es fundamental, la educación que nos dan a todos, el respetar lo público. Yo creo de todas formas que estamos en una sociedad que está en general muy bien educada. Estos espacios son vitales, son fundamentales, por estética, por armonía, por ecología, es un pulmón para la ciudad y me parecen imprescindibles, ¿no? Y yo creo que no se revaloriza ni se le da la importancia ni el uso que debiera a estos espacios que son consustanciales con el ser humano, ¿no? Y la mejor manera de sentirse vivo, de recuperar energía, fuerzas, ánimo. Esto, lo que es el espacio este natural, la mejor presencia de la naturaleza en una ciudad, ¿no? Y me parece imprescindible. Quizá el público en general le da cierto valor por su uso, pero de cara al turismo no se les da valor a los jardines. Tenemos tanto patrimonio que dejamos de lado los jardines, y yo creo que los jardines son un punto relevante de la historia también. Al igual que la catedral o la universidad o la Casa de las Conchas, los jardines también son parte de nuestra historia y nos cuentan la historia de los pobladores que no tenían solo piedras, sino que también tenían verde en su vida. Aquí tenemos una naturaleza domesticada que se asoma a una naturaleza silvestre muy salvaje. Los paisajes silvestres que tienen cambios a lo largo del año nos contextualizan en lo que ocurre en una ciudad. Vivimos en entornos muy grises, en entornos poco rítmicos con la naturaleza. Ese hecho de estar siempre también calefactados dentro de un edificio nos separa, nos distancia de lo que ocurre de manera natural en un entorno ribereño. Para nosotros es normal entender las estaciones, cómo va cambiando el paisaje, pero para los escolares que aún no tienen esa memoria, aún no tienen toda esa vivencia, poder asomarse en un lugar como este les va a ir fijando ese calendario de la naturaleza.